No pasa nada. Entonces, buenas tardes para todos. Yo tengo la posibilidad de silenciar, no se preocupen. Voy a estar silenciando la plataforma y pues como decía Rafael, muy buenas tardes. Solo se está presentando mi cámara, no se están presentando diapositivas. Y eh, la idea es poder presentarles a ustedes esta sesión inaugural del curso de atención primaria y salud mental. Entonces, como les estaba mencionando, la idea es que Rafael se pueda conectar un poquitico más adelante. La plataforma nos sacó a todos. Bajo esa dinámica, me presento, mi nombre es Erwin Hernández y la idea de esta primera sesión es generar los mecanismos introductorios con lo que se refiere a la guía de MHGAP y específicamente a este curso que están iniciando, que es de salud mental y atención primaria. Mientras Rafael llega, porque les va a explicar el ingreso, entonces voy a compartir pantalla para poder arrancar con esta sesión inaugural. Entonces, como lo estábamos mencionando, la idea es que ustedes puedan avanzar en este curso. Es importante el tema de matriculación. Hoy finalizamos, hoy finalizamos la etapa de, hoy finalizamos la etapa de familiarización, en donde si ustedes ingresan a la plataforma está el calendario, está el cronograma y con base en lo anterior, la idea es entender el para qué inicia este curso. Un elemento importante que ustedes han visto, y ahorita después de mi presentación, porque pues vamos a invertir el proceso, la presentación es corta, es rápida. La idea es que la idea es que ustedes puedan entender qué es lo que significa la atención primaria, que es un tema que está de moda, y su vínculo con la atención primaria en salud. Esto termina siendo fundamental. Entonces, mientras silencio alguno de los micrófonos que ya están entrando, yo tengo esa posibilidad, voy a compartir pantalla y después de que yo finalice, Rafael volverá y nos vamos a presentar los tutores y vamos a presentar la plataforma. Entonces, antes de arrancar, ¿son claras mis indicaciones? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, nuevamente, mi nombre es Erwin Hernández, soy profesor de la Universidad de La Sabana y de manera conjunta con la Universidad del Norte, quien está liderando, y esto hay que aclararlo, estamos avanzando en este proyecto. Los dos hacemos parte del campus virtual de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud y ya, por ejemplo, estas dos universidades que les estoy mencionando, contamos con un tiempo de trabajo desde el año 2012. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver mi presentación. Mientras tanto, yo voy silenciando a algunos de los participantes que van ingresando. Tengo esa posibilidad y voy aquí a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si las están viendo? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, para poder arrancar como parte de este proceso, este curso virtual de atención primaria y salud mental a nivel local es un curso que empezamos a organizar cuatro universidades que ustedes ven en pantalla: la Universidad de Antioquia, la Universidad del Norte, la Universidad de La Sabana y la Universidad Libre de Cali, como parte de un proceso posterior a la firma del Acuerdo de Paz orientado a responder a las necesidades en salud mental que el país tenía. Y como parte de esa dinámica y esa estructura general, entendimos que la formación en salud mental y atención primaria para personal no especializado era fundamental para Colombia. Y de esa manera, de una manera, o como parte del proceso, de manera sistemática, hemos podido avanzar en esa formación y hemos llegado a lo que es la versión 2.0, versión que estamos estrenando para este 2024. La tabla de contenido es una tabla corta. Básicamente vamos a hablar de la situación de Colombia, vamos a hablar de lo que es atención primaria en salud, la situación del talento humano,
algunas experiencias en Colombia para que ustedes vean la interconexión y asimismo el tema de salud mental y atención primaria. Ahí me quedó un poquitico cortado el tema de atención primaria, pero es tema de la edad positiva. Entonces, para poder arrancar, Colombia, y esto pues no es parte del gobierno actual, sino es un tema reiterativo, país de 54 o 52 millones de habitantes, es un país que es culturalmente diverso. Y esto es conocido por todos, con diversidad también en su perfil epidemiológico. Es un país con múltiples potencialidades, sin embargo, uno de los países más inequitativos del mundo. Hay un perfil epidemiológico diverso. Tenemos en algunos sitios un predominio de enfermedades crónicas no transmisibles, en otros infecciosas, nutricionales, y si a eso le sumamos las enfermedades transmitidas por vectores o tropicales, y también algunos eventos relacionados por el conflicto armado, pues explican particularmente dicha inequidad. Eso también radica en la relevancia de entender lo que es este país, que vale la pena trabajarlo, no quiero ser pesimista, y bajo ese orden de ideas, pues también tenemos un sistema de salud. Y esto es fundamental porque es que el tema de atención primaria, y es una aclaración que yo hago, no es un tema del gobierno actual. Esto es un tema que viene desde atrás, solo que ahorita el tema está de moda y los loquitos que creíamos en atención primaria, pues particularmente estamos siendo tenidos en cuenta nuevamente para poder explicar en qué consiste el modelo. Pero un elemento clave, y esto es importante mencionar, y es que antes el hito fundamental que tuvo Colombia fue mediante la Ley 100 de 1993. Pero muchos consideran que antes de la Ley 100 posiblemente las cosas eran mejor. Pues no sé, dependerá de ustedes. Y antes de la Ley 100 está el Sistema Nacional de Salud, el cual tenía implícito o en temas de gastos el 3% del Producto Interno Bruto, lo tenía, y estaba, digamos, la atención repartida de tres maneras. Pues la mayoría de la población pues era asistida en el hospital público, 75%, y esto representaba el 40% de los gastos. Y quien lo financiaba era el Ministerio de Salud. Estaba otra población que era atendida por el Seguro Social, el famoso Instituto de Seguro Social, financiado por el Ministerio de Trabajo, 20% de la población, pero representaba el 50% de los gastos. Y también estaban los seguros privados, que era el 5% de la población y representaba el 10%. Un detalle importante, y esto no es un tema político, pero es importante reconocer, es que para las familias la enfermedad o una situación de salud podía llegar al mes a representar el 50% de sus ingresos, que es lo que se conoce como gasto de bolsillo, y no es un dato menor. Y por otro lado, digamos que si de pronto hay personas jóvenes en el auditorio, yo ya no soy tan joven, porque bajo el sistema, pues quienes no teníamos la posibilidad de ir al seguro social, porque pues no había un vínculo con nuestros padres, pues éramos atendidos en el hospital público o íbamos a consulta particular. Y muchos, si ustedes les preguntan a sus papás, nacieron en hospital público o nacimos, porque yo también nací en hospital público, pero también implicaba unos costos derivados. La Ley 100 de 1993 pues estuvo orientada a cambiar esas características, pero muchos asumen que la Ley 100 es consecuencia de un senador particular. Eso es raro, se utiliza de forma política, no voy a defender a nadie, porque uno no dice la ley del representante X. Si ustedes se preguntan en la reforma a la salud quiénes eran los ponentes, pues les puedo asegurar que no tienen, digamos que normalmente la gente no tiene idea y normalmente se tiende a atribuir al presidente, pero pues no vamos a hablar de la ley 100, pero un hecho importante que tiene la ley 100 es que la ley 100 es consecuencia de la constitución de 1991 y la constitución del 91 está derivada del proceso de paz con el M19 y la séptima papeleta, pues establece la nueva constitución y establece a Colombia como un Estado social de derecho. Y en ese Estado social de derecho, pues establece los mecanismos para la defensa de los derechos fundamentales, como lo es la acción de tutela. Y en el caso de salud, pues muchos asumían o comprendían que la Constitución del 91 concibió la salud como un derecho fundamental, pero eso está muy alejado de la realidad, porque los constituyentes de ese momento
comprendieron que la salud no podía ser fundamental porque la salud depende de muchos factores, no solo del hospital. La salud, por ejemplo, dependía de la vivienda, del trabajo, del agua, del entorno, que hoy por hoy se conoce como los determinantes sociales de la salud. Entonces, deciden no dejar la salud como un derecho fundamental, sino lo llaman un derecho prestacional subjetivo y se enfocó a la salud como con un componente de prestación de servicios. Se dejó el resto de componentes por fuera. Y esto no es un detalle menor. Y solo se volvía fundamental en dos condiciones. Cuando estuviera en conexidad un derecho fundamental como el derecho a la vida o en poblaciones especiales y vulnerables como niños, embarazadas, adultos mayores, población en condición de discapacidad y víctimas del conflicto armado, inclusive grupos étnicos minoritarios. Y la Constitución obligó a que particularmente se llegara a una reforma y 2 años después llega la Ley 100 de 1993, para bien o para mal de algunos, con dos regímenes y el Estado ya no era el prestador principal, sino asume una función de modulador y regulador. Y aparecen los aseguradores, los prestadores también, y a mí no me gusta hablar de usuarios, sino de población asegurada. Y un detalle importante es que el Producto Interno Bruto, pues ya subió al 8%, digamos que la ley 100 incrementa, y un detalle fundamental, como verán en atención primaria, es que de algún lado tiene que salir la plata, porque digamos que la atención no se, alguien la tiene que financiar. No obstante, ese modelo significó una serie de inconvenientes. Esos inconvenientes son importantes explicarlos porque justifican la relevancia de lo que es la atención primaria, eje principal que el país hoy por hoy está justificando y asimismo también es un componente de la atención primaria. Pero el sistema ha tenido múltiples problemas. No me voy a centrar en algunos, sino básicamente en los principales. Y es que el sistema se enfocó en la curación de la enfermedad, como si solo existiera ese componente relacionado con la enfermedad y la salud, que es el otro componente, pues no se contempló. Entonces, un enfoque completamente curativo o dicho de otra manera, reactivo. Estoy enfermo, pues se me atiende. Y en esa medida, nuestro presidente tiene la razón en promover un modelo predictivo y preventivo. La prevención es absolutamente necesaria. Independientemente que estemos de acuerdo o no con la reforma, es necesario avanzar en este componente. Pero otro problema que tuvo la ley 100 es que se centró en el hospital. Y la literatura establece que el hospital solo responde al 10% en la salud de las personas. El otro 90% está por fuera. 30% depende de cada uno de las condiciones biológicas, pero hay un 40% que depende del comportamiento. Y hay otro porcentaje que depende del entorno, de las situaciones. Y ya mencioné que Colombia es de los países más inequitativos. Pero además se volvió súper especializado. ¿Y qué implica que es súper especializado? Entendimos que era más importante la atención por médico especialista que por médico general, empezamos a quitarle esas funciones y el resto de profesionales de la salud quedaron invisibilizados. Se volvió súper especializado y esto implica una barrera en el sistema. Hoy por hoy, pues no hoy, pero pues digamos que antes de la intervención, una cita con médico general no se demoraba más de 5 días y con especialista podía durar entre 15 días a 2 meses. Muchas personas posiblemente bajo esta situación son insatisfechos, incluso esto se ve en urgencias, porque en urgencias se empiezan a presentar casos de situaciones que se pueden manejar por consulta externa, pero dentro de la angustia y la impaciencia de las personas se prefiere ir a urgencias, eso puede generar saturación, e igualmente una cita de 5 días no es un tiempo tan prolongado para poderlo atender. En otros países del mundo, como Canadá, Reino Unido, España, los tiempos son más prolongados. Las citas con especialista son de 3 a 6 meses. Y esto implica entender cómo funciona el sistema, pero particularmente la salud. Al ser un intangible, es complejo explicárselo a la población. Pero entonces, cuando tienen la cita con especialista, se asume que el especialista es mucho mejor, por ejemplo, en el caso del médico general, y supongamos que es una señora adulta mayor que va a cita con el ginecólogo para alguna condición, pero resulta y pasa que también
sufre la tensión arterial y la diabetes. La señora no sabe y no tiene por qué saberlo, que posiblemente el ginecólogo no tenga la competencia para atender su situación. ¿Y qué hace el ginecólogo en su buena fe? Remitirla o al médico general o al especialista. Y en ese proceso es que se incrementa la ruta. Entonces esto termina siendo súper especializado, mercantilista fragmentado y poco resolutivo. Entonces, a partir de ahí hay que entender cómo funcionan esas características de lo que es el sistema. Entonces, con base en las problemáticas, que son las problemáticas reales, pues la ley 100 también tiene otras problemáticas adicionales, es que no incluyó a la salud pública porque se centró en el hospital. O sea, toda la salud es equivalente a hospital y eso lo asumió la población en general. Antes de la ley 100, por ejemplo, la gente le tenía miedo a la enfermedad porque implicaba gasto de bolsillo. Esto pues implicó una serie y de procesos, se acostumbraron al hospital, al especialista, cuando, una pregunta como ustedes verán ahorita, ¿cuántos médicos generales tiene Colombia? ¿Cuántos especialistas tiene? Y aún más cuántos profesionales de enfermería para 53 millones de habitantes. Estos son datos y son serios. No se incluyó la salud pública y la atención primaria que había sido formulada en el 78, pues no se concebía. Y es por eso que la ley 100 ha tenido dos reformas, y esto es muy importante aclararlo. Son dos reformas que, aunque han mantenido la ley 100, pues han estado orientadas a mejorar esta problemática. La primera es la ley 1122 del 2007, que intenta mejorar el porcentaje de financiación, que la EPS le pague al hospital cumplidamente y se incluye la salud pública, pues digamos que en este nuevo modelo por primera vez, y se crea el Plan Nacional de Salud Pública. Incluir la salud pública tuvo un componente importante porque implicó y reflexionó en el país que esto implicaba un estado, un modelo de atención particular. Y es por eso que en el 2011 sale la segunda reforma a la Ley 100 y esa segunda reforma a la Ley 100 pues establece la atención primaria como eje central. Entonces el modelo es de atención primaria. Por eso con base en lo anterior, es que inclusive a pesar de que no pasó la reforma, el gobierno ha intentado implementar con base en esta ley 1438, que lo faculta, porque la atención primaria no necesitaba de reforma, porque ya estaba adoptada en el país y se establecen unos elementos claves como el Plan Decenal de Salud Pública. ¿Por qué? Porque hace 4 años, un plan para 4 años, pues termina siendo una política de gobierno, no de Estado. Y la ley 1438, a pesar de lo anterior, establece que la salud pública es algo de Estado, que independientemente del gobierno que llegue, es muy importante tener un hilo conductor para atender a la población. Y se crea el primer plan decenal 2012-2021. Pero paralelamente, pues algunas personas quedaron con la sensación de que la salud debería ser un derecho fundamental. Y se crea la sentencia T-760 del 2008, que empieza a trabajar, hizo un movimiento por el derecho fundamental y adivinen, quien lo estaba liderando se llamó Carolina Corcho, o se llama Carolina Corcho, y por eso es que Carolina Corcho, cuando llega como ministra, pues defiende mucho lo que es ese derecho fundamental y pues hizo un movimiento y un grupo de personas de la Federación Médica Colombiana. Ahí es cuando uno empieza a conocer a Carolina Corcho. Pero no es ya en el 2015 que Colombia adopta o asume a la salud como un derecho fundamental. En cabeza del ministro Alejandro Gaviria, se asume el proceso y se asume bajo dos condiciones. Yo me- La primera, como la importancia de la atención integral en salud, atención integral entendida como atención primaria para algunos, y el abordaje de los determinantes sociales de salud para reducir las desigualdades de la población. Y es por eso que se crea la política de atención integral país con sus dos modelos operativos, el MIAS en 2016 y el MAITE en 2019. Ahí sí hubo un cambio en el modelo bajo las características del gobierno. Actualmente el MAITE sigue activo porque el gobierno actual no ha querido crear su modelo porque esperaba que la reforma se estableciera. Entonces, a partir de ahí, está la historia en donde la atención primaria, como se dan cuenta, se termina, digámoslo, fortaleciendo. Así fue como se concibió la atención primaria en el 2011, énfasis en promoción de la salud, prevención de la enfermedad, acciones intersectoriales, inclusive culturales.
Colombia es tan diverso que es importante conocer esas características y esa interculturalidad. No es lo mismo atender a alguien en Bogotá, a alguien en la costa atlántica o en la costa pacífica o en la zona del Amazonas, porque eso va a implicar un proceso muy particular. El autocuidado, por primera vez en un documento normativo, se habla que las personas también tienen que contribuir a su propia salud, y esto, aunque suena odioso, es necesario. Una orientación individual, pero también familiar y comunitaria, una atención integral, integrada y continua, un talento humano necesario, la importancia de la baja complejidad, un enfoque territorial, una participación comunitaria, y aquí es donde se habla de los equipos básicos de salud. No es un tema nuevo, es un tema que ya estaba establecido previamente, y esto es importante entenderlo en el marco normativo actual. Ya la ley estatutaria, como mencioné, incluye algunas características, la acción de tutela como mecanismo de defensa, pero también incluye lo que son los derechos y los deberes de la población. Porque cuando uno escucha, la gente dice que yo tengo derecho, pero rara vez dice yo tengo el deber de. Y eso también es importante. Dentro de los derechos están los que ya todos conocemos, la atención de urgencias, la comunicación plena, que me atiendan adecuadamente, que haya una historia clínica confidencial, pero los deberes me llaman más la atención, porque el primer deber que tenemos como colombianos es el de cuidar mi salud, la de la familia y la comunidad. Asimismo, atender las recomendaciones, actuar solidariamente, cumplir normas de buena fe, etcétera. Voy a pasar rápido porque me dice que me está sacando, que me va a sacar. También habla de la importancia, digamos que en 2016, en el primer modelo, si ustedes se dan cuenta, se habla de la atención primaria en la política de atención integral. También se hablan de distintos componentes, conocer a la población, pero no obstante, en 2019 se dieron cuenta que no iban a alcanzar con el MIAS, se crea el MAITE, y en el MAITE hay un componente importante, y es que se estructura bajo una dinámica gerencial, salud pública, gobernanza, enfoque diferencial, intersectorial, la importancia de la atención primaria. Pero un detalle importante y que es vigente en la actualidad es que se definen las 10 prioridades en salud pública para el país. Dentro de esas 10 prioridades están las tradicionales, las enfermedades crónicas, la salud materna, la salud infantil, el cáncer, salud ambiental, pero el tema de salud mental se incluye como prioridad número 5, salud mental, depresión, violencias de género interpersonales, pero también el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces son dos prioridades dentro de las 10 que se consideran supremamente importantes. En el mismo sentido, por primera vez en el país, la población migrante se considera como una prioridad de salud pública, y es un dato que es fundamental e importante a la hora de establecer las políticas. Pues bien, ya como el plan decenal cambió, pues llega el nuevo plan decenal 2022-2031 como una nueva política de Estado, y nuevamente se establece la relevancia para el nuevo plan decenal de lo que es la gestión integral de la atención primaria, los determinantes, la gestión del riesgo, la gobernanza, todo para algunos es atención primaria. Esto es atención primaria. Se ha dicho de otra manera, la atención primaria, querámosla o no, tiene que estar establecida hasta el 2031. Y en el capítulo de dimensión específicamente de atención primaria, se habla de la importancia del desarrollo de redes integrales, la salud mental y la ruta de promoción y mantenimiento por algunos componentes. O sea, la salud mental es muy importante, es parte de estas características como parte de los trastornos, y es una justificación clave como parte del modelo. ¿Qué es atención primaria? Es la siguiente parte. Y la atención primaria, como lo dice su nombre, viene desde el 78, pero tiene unas definiciones supremamente claras. Es asistencia sanitaria esencial, o dicho de otra manera, lo mejor que yo le puedo dar a la población con la mejor evidencia disponible, incluyendo al individuo, la familia, la comunidad, pero a un costo que el país pueda soportar. Entonces, aquí cabe destacar que la atención primaria, pues no es gratuita, implica unos costos, pero implica eliminar las barreras, por ejemplo, barreras geográficas, implica coordinación entre niveles, responder la mayoría de problemas de salud y articularse o garantizar continuidad en la atención. La continuidad, por ejemplo, ha demostrado que puede requerir menores tiempos de consulta, por dar un ejemplo.
Y bajo esa dinámica, la atención primaria, pues en el mundo, pues después del 78, incluso 30 años después, se dieron cuenta que esto había que reformularlo y es cuando se renueva la atención primaria y se comparó la atención primaria inicial con la atención primaria que debería ser, porque se pensaba que esto era salud materno-infantil, escúchenme el comentario, ir a limpiar mocos o solo tema muy general, pero se dieron cuenta que la atención primaria es absolutamente todo, la mayoría de entidades y patologías. Y se pensaba que era barato. No, esto implica costos. La atención primaria no es barata. Y eso también implica una serie de movilización de recursos. Y esto quedó en el Informe de Salud del Mundo del 2008. Y 10 años después, en la Declaración de Astana, 40 años después de atención primaria, se sigue destacando esa importancia, el desarrollo de conocimientos y recursos en salud, la tecnología, medicamentos, vacunas y la importancia que asume el recurso humano en salud. Dicho de otra manera, ustedes han fijado que yo siempre he hablado de recursos, son ustedes son muy importantes para poder avanzar como parte de ese proceso. Y la atención primaria para algunos es teórica, romántica, pero tiene dos expresiones operativas, en Colombia tiene una tercera, y es que la atención primaria se puede ver a nivel hospitalario, pero también a nivel comunitario, y a nivel hospitalario se conoce como redes integradas de servicios de salud, determinado por OPS en 2009, y a nivel comunitario se llama atención primaria orientada a la comunidad. Pero aquí hay una aclaración, el nivel comunitario no es hacer brigadas, no es ir a que los equipos territoriales vayan a la comunidad, porque esos equipos territoriales y las brigadas hacen parte de las redes. Atención primaria orientada a la comunidad es desarrollar competencias comunitarias para que la comunidad ayude en la solución de los problemas. Y ese modelo todavía en Colombia, no muchos todavía lo han entendido. Y hay otras expresiones como atención primaria integral, atención primaria fuerte que va a implementar Bogotá, perdón, social, que implementa Bogotá, fuerte, que por ejemplo algunos municipios lo han implementado, y simplemente estas nuevas expresiones son la combinación de esos dos modelos. En el tema de redes integradas, por ejemplo, hay 14 atributos, no los voy a mencionar porque sé que me va a sacar pronto. Se establece que es muy importante la labor del primer nivel del personal de salud, y entre ese personal de salud se habla de un psicólogo, por lo menos, porque es donde hablamos de temas de salud mental que terminan siendo claves, servicios especializados, una ubicación territorial, un sistema único y que la gente pueda participar. Esos son 14 atributos que particularmente a Colombia va a implementar cuando saque eventualmente una resolución, pero estos atributos ya fueron definidos y se está trabajando en esto con el Ministerio y la OPS. Y en el tema de atención primaria orientada a la comunidad, como les dije, es resolver los problemas desde la comunidad. Claro, pero el hospital no lo pudo descartar. Y es donde la comunidad es gestora de este proceso. La comunidad es agente de cambio. Y en este ciclo de trabajo hay que hacer un diagnóstico con la comunidad. ¿Cuál es mi comunidad? ¿Qué características culturales tiene mi comunidad? Porque Colombia es muy diverso. Hay que priorizar los problemas en la comunidad. Son infinitos, hay que hacer un diagnóstico comunitario, implementar acciones para solucionarlo, evaluar y volver a empezar. Aquí viene un tema importante y también es cuál es nuestro personal de salud. Colombia, particularmente en el caso de los médicos por 10.000 habitantes y en el caso de profesionales de enfermería, tiene muy poco personal de salud. Y para que la atención primaria funcione, la relación entre profesionales de medicina y enfermería tiene que ser de 1 a 2 o de 1 a 3. Y en Colombia es de 1 a 0.68. Es un desafío muy importante. Pero si pasamos al tema de especialistas, Colombia solo cuenta, y médicos, Colombia solo cuenta con 130.000 médicos, más no cuenta más de 80.000 profesionales de enfermería y entre otras profesiones, y en total, para la dirección de talento humano, son 130.000 médicos general, 130.000 médicos, de los cuales 30.000 son especialistas. Y si nos vamos al tema de medicina familiar, que es el eje de la atención primaria, no suma 1.000, y pues psiquiatría, pues no está muy lejos. Entonces, esta ausencia de personal radica que es fundamental tener personal no especializado que tenga las competencias necesarias para responder a las problemáticas y le ayuda al especialista. Es que el especialista no se va a reemplazar. Y con estos datos es fundamental entender el proceso de atención. Y por eso es que ustedes son muy importantes para realizar este curso, porque el proceso de atención primaria
y Salud Mental, conocido como MHGAP, busca desarrollar competencias para personal no especializado. Y es un tema supremamente importante. Estos son datos que estamos empezando a mostrar, esto no los habíamos mostrado antes, y es que aquí hay varias competencias, porque hay que ser buen clínico para atención primaria, y en este caso de salud mental, pero también hay que saber de atención integral, de comunicación, tengo que aprender a comunicarme, estar actualizado, saber de salud pública y de administración. Y en Colombia, en la pandemia, esto, digamos que eso lo hemos ido aprendiendo, pues hay que aprender los determinantes, redes integradas, la gestión del cambio, y en la pandemia entendimos que Colombia necesitaba tres elementos prioritarios en una publicación: salud en la comunidad, telemedicina y salud mental. Y quienes deben liderar el proceso, escúsenme, esos son los profesionales de enfermería y los médicos familiares articulados con el resto. Esto está establecido para Colombia para que la atención primaria funcione. Y un proceso que nosotros hicimos con líderes comunitarios, encontramos particularmente, hicimos una formación con distintas universidades, que en 10 años, en 8 territorios, los que ustedes ven en la pantalla, hemos formado 420 líderes comunitarios aproximadamente, y hemos dejado, bajo la dinámica de atención primaria orientada a la comunidad, hemos identificado problemas y necesidades. Pero les voy a mostrar las tres últimas cohortes. En 11 municipios de Cundinamarca, en